Buenos días. Hola, buenos días, Carolina. Buenos días, Verónica, Carmen. Un besazo. Esperamos un poquito. Que se caen las cosas por ahí solas. Ah, no, ya estamos unos cuantos. Buenos días a todas. Viernes y fin de mes. Ya huele a vacaciones. ¡Qué maravilla! Bueno, hoy íbamos a hablar sobre los efectos de algunos aceites esenciales. Si hay alguna persona que pues ha incorporado hoy y no ha visto la clase que vimos el otro día, os pongo un poquito en recordatorio. El otro día comentamos sobre todo cómo empezar a trabajar con la aromaterapia y las diferencias fundamentales que había entre un aceite vegetal y un aceite esencial. Los aceites vegetales son aceites de primera presión en frío, pues como las características de nuestro maravilloso aceite de oliva, y siempre se extraen de semillas, por regla general, ¿vale? Más utilizados, pues aguacate, almendras dulces, sésamo, macadamia, jojoba, rosa mosqueta, podemos encontrar un montón de aceites vegetales que tienen unas propiedades maravillosas y que nos sirven además como vehículos de los aceites esenciales. Los aceites esenciales, ya su medio de extracción es totalmente diferente, se extraen por destilación, son más parecidos, fijaos lo que os digo, a un orujo que a un aceite vegetal. Ahora, estos aceites esenciales son los que llevan realmente toda la composición orgánica e inorgánica de la planta. Es el que va a dar muchísimo más mensajes. Es lo que llamamos en aromaterapia la sustancia activa más pura. Y lo más importante para que aporten estos efectos es que, lógicamente, sean 100% naturales, que no sean reconstituciones creadas en laboratorio. Sí es cierto que hoy la química ha avanzado tanto que se puede crear en laboratorio lo que quieran, porque saben la composición exacta y podemos conseguir en un laboratorio que nos saquen un aceite esencial con las propiedades aromáticas prácticamente iguales que extraído de una planta. Y allí no ha pasado nunca, no ha llegado a estar dicha planta. Pero sí es cierto que cuando queremos hacer tratamientos con función terapéutica, la naturaleza es inimitable. Entonces, como no se puede llegar a imitar al 100%, siempre, si queréis tener buenos resultados con tratamientos aromaterapéuticos, lo ideal sería que buscarais aceites esenciales 100% por destilación. Entonces, nosotros os comento también y os recuerdo los principios activos, los componentes naturales de los aceites esenciales, porque todos los aceites esenciales se componen de las mismas sustancias, que son aldehídos, alcoholes, ácidos, ésteres, cetonas, fenoles, óxidos y terpenos. Esos son los componentes naturales de todos los aceites esenciales. Todas las plantas, digamos que es el ADN de las plantas. Lo que las diferencia unas de otras es porque estos componentes todas no los tienen en porcentajes iguales. Entonces, hay veces que nos podemos encontrar, fijaos, pues un aceite esencial que pueda tener el 90% de uno de esos componentes y tan solo el otro 10% dividido en los otros. Esto va a hacer que esta planta tenga una función muy especial sobre unas estructuras por encima de otras que a lo mejor en su composición de estos componentes la fórmula cuantitativa la tienen más equilibrada. Entonces, siempre vamos a encontrar algo que destaque por encima de cualquier
efecto en cada una de las plantas. Por eso a veces tampoco es muy necesario tener gran cantidad de plantas, porque conseguimos todas las propiedades, pero algo que destaca donde es súper maravillosa, bueno, como las personas, la diferencia entre el ADN, ¿no? Pues todos tenemos los mismos componentes, sin embargo, todos somos muy diferentes y luego cada persona destaca por una cualidad. Entonces, igual nos pasa con las plantas. Os había hablado de los aceites esenciales, pero no os había hablado de la máxima de las esencias, que son los absolutos, lo que diferencia un aceite esencial de un absoluto. Un absoluto ya no se extrae por destilación, se extrae por enflorage. Esto es un método muy artesano que solo y exclusivamente se utiliza para extraer los aceites esenciales de algunas flores. Fija, ahora he dicho flores, otra vez, si es que os tengo que comentar tantas cosas que es que se me va. Es como que tengo aquí un cóctel molotov y no sé cómo decíroslo todo tan rápido. Pero no, tenemos que ir paso a paso. A ver, los aceites esenciales en las plantas no siempre están en la misma zona. Podemos encontrarnos plantas donde su máxima concentración de aceites esenciales se obtenga de brotes muy nuevos, ¿vale? En otros casos de las flores, en muchos de los tallos, de hojas viejas, de raíces, de núcleos de tronco. Es decir, la destilación en las plantas no se hace muchas veces de toda la planta y por supuesto de alguna de sus partes. Siempre hay que elegir la zona en donde más concentración de aceites esenciales tiene esta planta. Entonces, nos podemos encontrar que algunas son destilaciones de flores, destilaciones de bayas, destilaciones de raíces, de brotes nuevos, de hojas viejas, de corteza, incluso de cutícula de las frutas, la cutícula, la pequeña pielecita que rodee. Entonces, la destilación no se hace nunca de todas las zonas de la planta. Esto también es muy importante porque tiene mucho que ver, tenemos que saber todo, tenemos que saber las funciones que tiene la planta, de dónde se extrae, es muy importante. Esto ya lo iremos tratando poco a poco, porque iremos hablando de la A a la Z, de los aceites esenciales, y cada día os daré un mensaje diferente, porque hay que tener muchas cosas en cuenta si quiero que el tratamiento tenga un éxito y que lógicamente tenga función terapéutica, para mezclar entre ellos los propios aceites. Recuerdo además que mi profesor de aromaterapia me decía que era muy fácil aplicar la aromaterapia si conocíamos las plantas. Es decir, un botánico, una persona que es especialista en cómo vive, cómo se desarrolla, qué funciones tienen las plantas, qué plagas las atacan, todo este tipo de cosas, sabría perfectamente aplicar aromaterapia. Porque, os pongo un ejemplo, si encontráramos una especie que nunca le atacaran los hongos, por poneros un ejemplo, pues sería un antihongos brutal en el ser humano. ¿Por qué? Porque a ella no le afectan. Tienen todos los principios activos en sus aceites esenciales como antimicótico, como fungicida. Fijaos, y parte de que los hongos no la atacan a ella, por ejemplo. Otro dato más. Volvemos al tema del enflorage. En el florage solo y exclusivamente se hace de forma tradicional para extraer los aceites esenciales de algunas flores, especialmente de 3, son los más comercializados porque son las flores que tienen más valor terapéutico. Entre ellos tenemos la rosa, especialmente la rosa búlgara. ¿Por qué la rosa búlgara y no la rosa de cualquier otro sitio? Bueno, pues porque la rosa búlgara es una rosa que crece en un sitio frío. Entonces, al estar en un lugar muy frío, los aceites esenciales se concentran más en los pétalos que si es una rosa que es de un lugar cálido, como por ejemplo puede ser Marruecos. Es un lugar muy productor de rosa,
bruto, y sin embargo en sus pétalos hay menos concentración de aceites esenciales. Entonces, dependiendo también de dónde vivan estas plantas, vamos a tener muchísimo más propiedades en el aceite esencial que en otros sitios, porque no se defienden de la misma manera. Por ejemplo, en este caso, ante la temperatura, os pondría ese ejemplo, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste esto? Esto consiste en, a través de una grasa, especialmente se hace con mantecas animales, básicamente además la manteca de cerdo, que es una de las mantecas más comunes y más comercializadas, ¿no? Entonces se ponen pétalos de flor. Antiguamente esto lo hacían en paños impregnados en la manteca, y se pegaban las flores, que incluso podrían estar pegadas durante hasta 3 días, ¿no? Y luego había que ir cambiándolas poco a poco y volviendo a reponer por flores frescas otros 3 días. ¿Qué ocurre? Que la manteca que capta todos los aceites esenciales de las flores y se va impregnando. Ahora normalmente ya lo hacen por colación. Impregnan en la manteca, meten muchísimas flores, ponen la manteca a una temperatura muy bajita para que funda, cuelan las flores y vuelven a poner flores frescas. Entonces, así cada vez esa manteca va atrayendo más aceites esenciales de estas flores. Y por último, lo que se hace es, a través de alcoholes, separar el aceite esencial, el absoluto que nos ha quedado de esas flores, de la manteca animal. Y esto ya nos lo dan en dosis pequeñísimas. Os voy a mostrar el absoluto de rosa búlgara que tengo aquí. Tengo los tres. Tengo el de rosa búlgara, tengo el de jazmín, y tengo el de neroli, que es la flor de naranjo, el azahar. Entonces, claro, esto ya, bueno, ya directamente, qué pena que no podáis recibir el mensaje olfativo, porque es que no lo he abierto y es algo que impregna prácticamente toda la sala. Ya me lo van a dar en 5 mililitros, es una dosis, pero claro, hablamos de que una gota de aceite de absoluto de rosa búlgara es brutal, puede con 1 litro de cualquier aceite esencial. Esto os lo he dicho así, pero a nivel terapéutico es brutal. Cualquier tratamiento, esto es lo máximo que podemos utilizar en aromaterapia. Y claro, la dosis que se aplica es mucho más pequeña, hablaremos de ello. Pero recordad que los absolutos nos los van a dar especialmente de 3 flores que tienen una función terapéutica muy interesante, que es la rosa búlgara, el jazmín y el neroli o flor de naranjo, el azahar, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto esas diferencias: aceites vegetales, aceites esenciales, absolutos, y os recuerdo también que había las tinturas o las maceraciones, que en algunas plantas eran imprescindibles, como la caléndula y el hipérico. Estas siempre son propiedades de estas dos, y además son flores también, se extrae de las flores sus propiedades más efectivas, y siempre nos van a ofrecer tinturas, nunca ni presión ni destilación, siempre por maceración. Caléndula y hipérico, que son dos aceites que no pueden faltar en nuestro salón, ¿vale? En nuestro botiquín. Hablaremos también de sus propiedades poco a poco. Ahora vamos a ir generalizando, vamos a ir destacando de la A a la Z. Vamos a empezar por el alcanfor, el Cinnamomum camphora. Aquí le tengo, Cinnamomum camphora. El alcanfor es un poderoso termorregulador, es un poderoso astringente. Así como detalle de este Cinnamomum, yo os recomendaría que pusierais unos paréntesis en vuestras notas: respiración. Todo lo que está relacionado con el sistema respiratorio necesita de aplicación del alcanfor. Una cosa importante, ahora que he dicho respiración, a lo mejor muchos de vosotros estáis pensando, bueno, me va a venir la clienta a
a tratar un resfriado, a tratar una neumonía? Por supuesto que no. Pero tenemos una cantidad de problemas estéticos que están relacionados con órganos muy interesante. Cada zona del rostro corresponde a un órgano. Esa es la técnica de la morfología del rostro. Conocerla nos ayuda muchísimo a hacer montones de diagnósticos. Y os pondría un ejemplo. Ahora mismo, ¿en dónde podemos aplicar esta gota de alcanfor? Pues fijaos, me planteo una cuperosis, dilatación de los capilares sanguíneos. Bien. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre por muchos factores, pero dependiendo de dónde esté situada, está relacionada con un área o con otra. Nada tiene que ver con una cuperosis central a con una cuperosis en la zona lateral de la nariz. Fijaos, si fuera central, se estaría relacionada directamente con pulmón. ¿Dónde iría perfecto el alcanfor? En ese tratamiento. Os pongo un ejemplo muy breve. Ya os digo que de esto podemos hablar largo y tendido, pero os voy dando tips para que los tengáis en cuenta. Entonces, todas las cuperosis de la zona del centro del pómulo las trato, siempre pongo una gota de alcanfor, porque están relacionadas directamente con el pulmón. Entonces, posiblemente esta clienta pueda ser, y si empezamos a hacerle preguntas, nos daremos cuenta que tiene estos, bueno, pues a lo mejor es asmática, pues a lo mejor siempre su punto débil son las bronquitis o las broncolitis, que nada tienen que ver con un resfriado. Fijaos cómo se relaciona todos los problemas con los problemas internos. De hecho, os voy a decir una cosa. ¿Sabéis lo que decían antes las abuelas? Que la cara era el espejo del alma. Eso quiere decir que en el rostro se manifiesta absolutamente todo lo que nos pasa. Simplemente es cuestión de observar, preguntar y confirmar. Un dato más. Acordaos, alcanfor, cinnamomum camphora. Insisto en él porque empieza por la A, es de los primeros aceites esenciales y es poco utilizado con la función tan interesante que tiene. Todo lo relacionado con respiración, controla muy bien toda la termorregulación, equilibra muy bien la temperatura. Pues fijaos, esas pieles con tendencia a la rosácea, esas pieles que les afecta tantísimo el calor, el frío, esas pieles en época de climaterio, antes de la menopausia, todo el pre, que la actividad, la bajada de estrógenos hace que nos genere muchísima temperatura en la piel. Muy interesante en sus tratamientos aplicar una dosis de alcanfor. Y luego no nos vamos a olvidar de ese efecto astringente. Aquí tengo que hacer una aclaración, porque astringente, mucha gente me lo confunde con sebonormalizante. Cuando decimos que un aceite esencial es astringente, es porque contrae los tejidos. Entonces, si lo que estamos haciendo es contraer la glándula sebácea, pues nos va a ayudar a equilibrar la grasa. Pero imaginaos si lo que contraigo son los capilares sanguíneos, entonces refuerzo muchísimo esa gimnasia vascular con las sustancias astringentes. No actúan directamente sobre las secreciones, sino en la contracción de los tejidos. Astringente es contracción de tejidos, algo que contrae. Tomar nota también. Bueno, el siguiente, bueno, como no, seguimos. Este está colocado también en la A porque es el árbol del té, el tea tree oil. Esto se confunde muchísimo con el té. Esto no tiene nada que ver con el té. Esto es Melaleuca alternifolia. Es su nombre en latín, es el nombre de la planta. Mientras
que el té, el que utilizamos en infusión, es la Camellia sinensis. Son dos plantas totalmente diferentes, que nada tienen que ver una con la otra. Y ahora que he hablado del té, voy a hacer un comentario también muy curioso. ¿Cuántos tés conocemos? Pues blanco, azul, verde, rojo, negro. Yo creo que no se me olvida ninguno, pero seguro que puede haber alguno por ahí. Si alguna sabéis de algún otro, decidme. Todos se extraen de la misma planta, la Camellia sinensis. Fijaos la relación que guarda con lo que estamos hablando de la naturaleza y de la aromaterapia. Dependiendo si la fermentación que se hace, porque el té es una fermentación de las hojas, si se hace de los brotes nuevos, de los brotes viejos, de hojas de 1 año, de hojas de 2 años, si se fermenta con más humedad o con menos humedad, se concentran más sobre todo la teína y algunas de las propiedades. De ahí que podemos encontrar un té prácticamente sin teína, que es un té blanco, y un té con una concentración altísima de teína, que es un té negro, porque está macerado, fermentado durante más tiempo y secado de otra manera. De la misma planta, de la Camellia sinensis. Bueno, nosotros hoy hablábamos del árbol del té. El árbol del té se comercializa así como tea tree oil, pero es Melaleuca alternifolia. Esta melaleuca se utiliza muchísimo por regla general, pero yo creo que hay veces que no se utiliza de forma correcta. Donde destaca fundamentalmente es como antiséptico, bactericida y regenerador. Fijaos que el otro día, cuando hicimos el taller de la pedicura, yo amplié el efecto antimicótico con mirra, porque es mucho más fungicida la mirra que el árbol del té. El árbol del té es bactericida. Para las bacterias, todo tipo de enfermedades creadas por bacterias va a funcionar muy bien, pero en la micosis tenéis que potenciarlo con un poquito de mirra, y sin embargo no se hace, se pone. Por eso funciona también en el acné, porque es un antibacteriano brutal, y realmente el acné está generado por una bacteria, que es el Propionibacterium acnes. Ese se lo carga de forma inmediata. Y luego tiene el poder de la regeneración, tiene una capacidad de activar los procesos cicatriciales. Es mucho más interesante un tea tree oil, un árbol del té, en un proceso de regeneración cicatricial que, por ejemplo, en un proceso de regeneración natural o sustitución de células si no hay una lesión. Por eso la acción bactericida y la acción regeneradora nos entran perfectamente cuando hemos cortado en exceso una uña que está lesionada, cuando tenemos un roce, tenemos una erosión, tenemos un acné. Funciona muy bien. Y luego, como antiséptico, yo os recomiendo que lo utilicéis, pues eso, como producto además limpiador. Cuando tengo las dudas de una piel que no sé muy bien distinguir, y sé que puede haber una acción bacteriana o hay una acción de no una higiene muy correcta, pues utilizo mucho el árbol del té con el otefuki. Las toallitas, en vez de mojarlas en cualquier otro aceite esencial, las tengo mojadas en agua con unas cuantas gotas de aceite esencial de árbol del té, y me funciona muy bien. Acordaos siempre del poder regenerador y del poder antiséptico y bactericida, más que el fungicida, el antimicótico, que ahí destaca la mirra por excelencia. Luego también es muy interesante como repelente de insectos. Entonces,
Ahora, por ejemplo, en verano se puede poner en los quemadores, de esos de las velitas y tal, porque repele muy bien los insectos y genera un ambiente bastante limpio. Y desde luego, nosotros en casa, en el momento que hay alguien que pueda estar un poco resfriado en el invierno, pues alguien que le duele la garganta y tal, ponemos en los quemadores de casa árbol del té, porque ya generamos un efecto bactericida y germicida muy interesante en la casa. Bueno, ya os he dado unas notas sobre el árbol del té. La bergamota, Citrus bergamis. Esta es un aceite esencial que tampoco se utiliza mucho y curiosamente es sedante, relajante, antidepresivo, extremadamente refrescante. Mucha gente me dice, es que no, porque es fotosensibilizante. Vale, es fotosensibilizante, pero yo no lo tengo por qué aplicar para ir a tomar el sol. Esa es la diferencia. No tenéis que temer tanto en general a las sustancias fotosensibilizantes, porque lo único que tenemos que controlar es no usarlas e irme a tomar el sol, pero yo perfectamente me puedo poner mi producto con bergamota, darme un buen masaje y esta tarde voy a la piscina, no pasa absolutamente nada. Os recuerdo que los aceites esenciales además pasan a vía sanguínea entre 6 y 8 segundos. Encima no va a quedar nada de esa acción, tienen acción puramente terapéutica. Habría que tener más cuidado, por ejemplo, con algunas cremas, en la elaboración de algunas cremas, pero la bergamota es uno de los aceites más utilizados en perfumería. Y os voy a decir la que más en la perfumería infantil. ¿Por qué? Porque tiene ese poder de refrescar, además inhibe malos olores. Esto es muy interesante de la bergamota porque incluso en los centros lo podéis utilizar como en el quemador para crear ese olor a bebé que todo el mundo le gusta, que es un olor fresco, ligeramente cítrico, puesto que inhibe muchísimo el mal olor. Por eso se utiliza para los bebés, para evitar pues ese olor que a veces tienen del fermento lácteo, o pues porque miccionan y defecan encima, entonces los perfumes van impregnados con bergamota. A mí me encanta como antidepresivo, es un aceite que da muchísima chispa cuando tenemos gente así un poquito decaída, un poco triste. Entonces, yo en clase no quiero a nadie triste, siempre lo digo, que en estas 4 paredes siempre hay mucha chispa, hay que trabajar, y cuando encuentro algo de mal rollo pongo bergamota rápidamente. ¿Para qué? Para animar al personal, que tenemos que estar animados para recibir muy bien la información y disfrutar de lo que hacemos todos los días. Pues la bergamota es muy interesante, sobre todo en aquellos masajes tanto faciales como corporales. En el momento que sabéis que es una persona está un poco triste, podéis utilizar bergamota sin ningún riesgo. Solo y exclusivamente no se puede ir inmediatamente a tomar el sol, pero esta tarde va a la piscina, pues perfectamente, no hay ningún problema. Inhibe olores, acordaos, y cuando necesitáis hacer alguna prescripción para bebés, para niños, porque sabemos los aceites esenciales no se deben de aplicar en niños, ya hablaremos también de ello. ¿Por qué? Pero la bergamota sí que se puede aplicar un par de gotitas para que esté relajado y esté tranquilo, sobre todo después del baño. Muy interesante este aceite esencial. Tiene más funciones, hablaremos de ellas, pero hoy son algunos tips especiales de cada uno, ¿no? Canela, buenísima la canela, Cinnamomum theylandum. Cuidado con la canela. La canela es además un aceite esencial que le gusta a mucha gente por la sensación olfativa, está muy relacionada además con la gente golosa, los postres, se utiliza un montón, pero claro, se utiliza la madera, veis que es una madera ralladita, en polvo, triturada,
Entonces, cuando ponemos un montón de canela en unas natillas, la dosis de aceites esenciales que lleva es muy pequeña. Esta es la máxima concentración del aceite esencial de canela. Sobre todo, por lo que destaca es por termizante. Activa la circulación, proporciona calor. Entonces, hay que cuidarla porque un exceso de canela puede provocar incluso quemaduras en la piel. Hay que poner, como os decía, nunca tenemos que pasarnos de las dosis. Máximo 3 gotas para un facial de 3 aceites esenciales. Si es necesario trabajar en un facial, no es muy necesario activar la circulación a estos niveles, y además tiene otra función muy destacable, que es ser lipodisolvente, es lipolítica, es reductora, está muy presente en los tratamientos de reducción del tejido adiposo. Yo a veces sí que utilizo en facial una dosis, una gota de canela para trabajar los tratamientos de doble mentón, pero cuido mucho de que la aplicación sea exclusivamente donde está el problema del tejido adiposo, sin pasar nunca a las zonas. Para eso tenemos que ser muy perfeccionistas respecto al área que vamos a tratar, ¿vale? Pero aplicar una pequeña dosis de canela, luego lavarnos muy bien las manos y trabajar otras zonas del rostro. En la zona del doble mentón, cuando hay tejido adiposo, funciona muy bien. A nivel corporal sí que le doy muchísimo uso por el efecto lipolítico y porque es un colaborador en las técnicas manuales, es un colaborador buenísimo para activar la circulación y aumentar la temperatura local, que es tan interesante en los tratamientos reductores. Entonces, pero ojo, cuidado, que un exceso puede provocar inflamación, es muy rubefaciente en las pieles muy claritas con esa circulación periférica muy superficial. Se puede crear un exceso de dilatación y luego generar un poco de picor. Y luego, por supuesto, es afrodisíaca, que también, bueno, pues en todas aquellas personas que están un poquito bajas de humor, están un poco tristes, hay que darles la chispa, ponerles un poquito de canela, ¿vale? Pero en los tratamientos corporales. Y hay que tener muchísimo cuidado con que no toque las zonas de mucosa. Eso es importantísimo a la hora de usar la canela. Bueno, vamos con el ciprés, el Cupressus sempervirens. Ciprés es circulatorio por excelencia. El ciprés es, ¿qué os diría? Fluidifica el riego sanguíneo. Fijaos, le llamaría el sintrón de la aromaterapia al ciprés. Todos aquellos problemas circulatorios, tanto en facial como en corporal, que estén relacionados con esa circulación profunda deficiente, pues las personas que tienen los niveles de colesterol altos, que tienen los niveles de ácido úrico altos, personas que las plaquetas se aglutinan en exceso con mucha tendencia a las flebitis, a los trombos. Podemos aplicar perfectamente el ciprés y nos va a ayudar muchísimo porque fluidifica un montón el riego sanguíneo. En el facial también, esas cuperosis que ya no son relacionadas con el sistema pulmonar, sino con el sistema cardíaco. Todo lo relacionado, concentrado en la zona de la nariz, es cardíaco. Nariz es corazón. Entonces vamos a aplicar el ciprés, nos va a ayudar muchísimo a drenar. También en esos casos de inflamaciones crónicas, esas personas que, bueno, pues por acción del dolor, por ejemplo la artritis
artritis, la artrosis y tal, tienen una inflamación siempre crónica, pues aplicamos el ciprés. Ahora que he comentado la inflamación crónica, se me ocurre haceros un comentario. Por ejemplo, podemos ver varias plantas, ¿no?, que tengan efectos activadores de la circulación. Por ejemplo, el concepto antiinflamatorio, ¿no? Pues se me ocurre pensar que es muy antiinflamatorio la caléndula. La caléndula la utilizamos siempre para descongestionar, para pieles sensibles, muy específica, antiinflamatoria. Hemos comentado que el ciprés también es muy antiinflamatorio. Fijaos, si tengo las dos, ¿cuál elijo con funciones tan igualadas? ¿Cuál elijo? Pues como conozco las dos plantas y conozco de dónde tienen los aceites esenciales, dependiendo del tipo de inflamación, elegiría una u otra. Mirad, la caléndula, seguro que la mayoría de vosotros la conocéis. Es la típica margarita amarilla-naranja con centro oscuro que nace en la mayoría de los jardines. Es una planta bianual, quiere decir, cada 2 años, solamente vive 2 años. Y las flores son donde más concentración de aceites esenciales tienen. Entonces los pétalos de las flores se maceran en el aceite. En un aceite a lo mejor de oliva, sésamo, almendras dulces o germen de trigo. Bueno, esas flores nacen, brotan a lo bestia. Puedes tener ayer un montón de flores cerradas y en un día ¡puf!, aparecen y tienes un campo naranja, ¿vale? Vamos a ver el ciprés. El ciprés es uno de los árboles más longevos que hay. Por eso se planta en los cementerios, para no tener que talarlos, no tener que quitarlos. Y luego tienen raíces pivotantes. Por eso se llama siemprevivens, porque es prácticamente uno de los árboles más eternos. Encontramos cipreses con cientos de años. Entonces, esto es curioso. ¿De dónde se extrae el aceite esencial del ciprés? Especialmente de las bayas y los brotes viejos. Esto quiere decir que ya nos va a dar un mensaje más lento, pero más seguro a largo plazo, porque es algo muy sólido, muy, pues eso, eterno, vive mucho tiempo, tiene funciones a largo plazo, mientras que la caléndula tiene funciones a corto plazo. Entonces, si me ha picado un mosquito, corto plazo, caléndula, pero si tengo una inflamación por una artritis reumatoide o degenerativa, ciprés. Fijaos lo importante que es también el conocimiento de la estructura de la planta, la vida de la planta y de dónde se extrae el aceite esencial, para que al final, bueno, pues reúno todas las características y decido cómo voy a tratar con la aromaterapia y hasta dónde voy a poder llegar con un diagnóstico y un tratamiento súper seguro. Bueno, vamos a ver otra más. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien, pero seguro que por ahí habrá alguna pregunta. Clavo. El clavo es el Eugenis caphylatus. Clavo, el clavo de olor. Ese que pinchan en las naranjas y en los limones para ahuyentar las moscas en las tiendas antiguas. Pero el clavo tiene unas propiedades, aparte un olor súper agradable, tiene unas propiedades muy interesantes para nuestro trabajo. Primero, es el único anestésico que podemos utilizar las esteticistas. Fijaos lo interesante que es, porque es un anestésico natural. Os recomiendo siempre tenerle, ya no en el centro, sino en casa, porque hay veces que un dolor traumático o un dolor de muelas, directamente con un bastoncillo localmente en el área, lo quitamos porque anestesia la zona. Entonces,
le vamos a sacar mucho partido pues para todas esas técnicas que a veces hacemos un poquito desagradables. Bueno, pues hay gente que no aguanta correctamente el paso, por ejemplo, de un microneedle o un derma roller, una micropigmentación, un microblading. Son técnicas un poquito desagradables y bueno, pues hay un truco para emplear, pero ya os lo contaré, no lo voy a contar yo todo. Hay un truco para emplear el aceite de clavo, el aceite esencial de clavo, e inhibir un poquito el dolor. Importantísimo. Antiséptico máximo. Estamos en la línea como antiséptico de un árbol del té y además tiene ese poder anestésico. Todos los tratamientos, por ejemplo, la gente que trabaja mucho el dolor, los fisioterapeutas, los quiromasajistas, no podía faltarle en sus gabinetes aceite esencial de clavo. Para poner simplemente un par de gotas en la dosis de masaje, de aceite, perdón, dosis de masaje, ¡qué bueno! ¿Qué dosis de masaje quiere? ¿300 gramos de masaje? Me he ido. En la dosis de aceite, un par de gotas de clavo, y esto va a hacer que la técnica de trabajo no sea tan molesta o sea tan dolorosa cuando hay un umbral de dolor importante, sobre todo un dolor crónico. Bueno, nos vamos a quedar en el clavo. Todavía nos quedan un montón de aceites esenciales por hablaros, pero iremos haciéndolo a medida que vamos haciendo más talleres. Vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí. A ver, Yolanda, ¿cómo ves para hacer anticelulíticos utilizar maderoterapia con vendas frías después de la misma sesión? Es que no tengo aparatología para corporal. A ver. ¿Cómo ves hacer anticelulíticos y utilizar la maderoterapia, vendas frías en la misma sesión? ¿Es el aceite de abedul de los mejores para la celulitis? Gracias, mi profe. Bueno, pues no es de los mejores para la celulitis. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de celulitis. Acordaos que comentamos al principio que lo más claro que tenemos que tener para hacer una buena dosis con una sustancia activa destinada al problema es las causas y el diagnóstico. Podemos tener una celulitis blanda, podemos tener una celulitis dura, celulitis en sobrepeso, celulitis sin sobrepeso, donde hay tejido adiposo. Podemos tener problema circulatorio linfático, podemos tener circulatorio venoso. ¿Qué tenemos? Me tienes que dar más datos. Y no hay un aceite esencial que destaque para la celulitis, porque al final necesito varias funciones diferentes. Una que sea lipodisolvente, otra que sea activadora de la circulación o no, otra que sea linfática, retentora de líquidos, desfibrosante. Necesito mucho más datos de celulitis. De todas formas, iremos hablando a lo largo del curso, pues qué vamos a hacer. Siempre vamos a mezclar temas, no podemos hablar, porque podríamos estar años hablando de aromaterapia, ¿vale? Haremos otros temas e iré haciendo clases diferentes para que consigáis llegar a todos los diagnósticos y con todas y aportando las dosis mejores y las mezclas más efectivas para cada uno de los tratamientos. Pero para esto hay que proponer problema, causas y ahora receta. Esa es. Funciona el abedul, pero no es el mejor. A ver, ¿qué más tenemos? Beatriz Parra. Yolanda, ¿cómo puedo quitar los puntos negros que están en la oreja por dentro? Por favor, explícamelo, porque es súper difícil y molesto. Bueno, para eso te recomiendo que utilices un sacacomedones.
Hay varios tipos de sacacomedones. Mira, ahora no los tengo aquí delante, pero podrías entrar en la tienda, ¿vale? Y son de la marca de los accesorios de Eva Visnú, y hay dos tipos muy interesantes en sacacomedones. Uno que es como una especie de lazo, ¿vale? Que en cuanto presionas así, en esa presión van saliendo los más pequeños. Y luego hay otro que es metálico, son de acero inoxidable y tienen unos círculos, por un lado más grande y por el otro lado un poco más pequeñito, con una especie de cono. Entonces, en el interior de la oreja, como si quisieras apretar hacia adentro con él, ¿vale? Y hacer comedón. Sale. Te adaptas al tamaño de cada uno de los comedones, pero para eso siempre es importantísimo tener ese material sacacomedones. El ideal es tener los dos, el de lazo y el redondito. En la tienda seguro que lo ves y son muy cómodos, te va a ayudar un montón. ¿Qué más tenemos por aquí? Por favor, recuerda que... Esto me lo manda Laura. Os tengo que recordar que no cerramos en agosto. Yo me voy de vacaciones, pero no cerramos en agosto. Este año atenderemos durante todo el mes, de 8 a 3, en el teléfono, en el 91 628 19 14 y en el 91 531 19 23. Si prefieres venir a vernos, en tienda, estamos en tienda de Reina 5, estamos de 8 a 3. Y cierra solo del 10 al 16 de agosto. Es decir, esa semana, que este año no es fiesta, la fiesta del 15 no cae entre medias, pero esa semana del 10 al 16 la tienda estará cerrada. Las otras 3 semanas estará abierta de 8 de la mañana a 3 de la tarde, para que lo tengáis en cuenta. 24 horas al día, 365 días al año, la tienda online. Y aquí nosotras con las preguntas y con todas las respuestas. Yo en agosto me voy de vacaciones. Pero bueno, vamos a seguir con las preguntas. Ana Isabel Peco, ¿se podría usar la canela en la misma sesión con AA? Lo tendrías que utilizar siempre después, porque para utilizar canela tendrías que aplicar un vehículo graso para poderlo hacer. Entonces, como el activo AA es un activo fluido, trabaja primero, tiene acción drenante, tiene otro tipo de acción lipolítica y luego puedes trabajar con la canela. Sí, perfectamente. Acuérdate de no utilizar grandes dosis de canela. Pues si vas a hacer un tratamiento local de la celulitis, con 3 gotitas va a ser suficiente en 5 mililitros de un aceite vegetal. Ana Isabel también me pregunta si ya están tomando medicamentos para la circulación, pueden usar el ciprés conjuntamente y con qué frecuencia. Por supuesto, pueden utilizar el ciprés aunque estén tomando medicamento para la circulación, sin ningún problema. Y una persona que tiene estos problemas circulatorios creados por los niveles altos de colesterol en sangre, por el ácido úrico, el ciprés es un poderoso eliminador de ácido úrico, funciona muy bien para esa gente que tiene tendencia a la gota, que además es bastante doloroso cuando les dan las crisis. Entonces podrías prepararles un aceite vegetal con un 3% de ciprés y lo podrían utilizar perfectamente a diario. Es algo que recomiendo mucho, sobre todo para nuestro sector, para el sector de la peluquería y el sector de la estética, porque se está mucho tiempo de pie, sin caminar mucho, muy estático, en un metro nos movemos de un lado a otro y hay cantidad de personas con problemas circulatorios. La única forma de solucionar esto es la colaboración diaria, el ejercicio, y como no se puede durante muchas horas, pues aplicar todos los días un aceite que contenga ciprés va a mejorar una barbaridad el problema. Vamos a ver qué más preguntas tenemos por aquí. Rubiela,
Buenos días, estoy embarazada. ¿Hay algún problema que utilizar aromaterapia con la clienta? Gracias. Bueno, durante el embarazo hay muchos aceites esenciales que no debes de utilizar. Un montón. Entonces yo te recomiendo que cuando utilices aromaterapia, si eres esteticista y trabajas con ella, trabajes con guantes durante tu proceso de embarazo. A partir del 6.º mes ya no tendrías ningún problema, pero en los primeros meses de embarazo sí. Hay muy pocos que se pueden utilizar, entonces utiliza guantes para poder hacer tu trabajo. No habría problema con la acción terapéutica vía olfativa, ahí no tienes ninguna contraindicación, pero sí con el uso directo tú también recibes a través de tus manos un montón de aceites esenciales. Esto también lo hago para muchas personas que por norma solo y exclusivamente trabajan con la aromaterapia. Entonces, todos los días, aplicación directa, tú estás recibiendo a veces aceites esenciales que no debes. Hay que tener en cuenta si en algunos trabajos me tengo que aplicar los guantes o no, sobre todo cuando hacéis mezclas con altas concentraciones. A ver qué más tenemos por aquí. Bego Océanos, disfruta de tus vacaciones. Y tú también, Bego, voy a intentarlo, claro que sí. Muchas gracias. Merce Pin, Yolanda, te vamos a echar mucho de menos. Me encantan estas clases de aromaterapia, estoy deseando que vuelvas. Mientras tanto, volveré a ver los cursos para afianzar conocimientos. Muchísimas gracias, Mercedes. Me alegro muchísimo que os gusten las clases. Me alegro un montón que disfrutéis con ellas. Yo disfruto muchísimo hablando con todos vosotros. Para los más tímidos que no me dicen nada, sé que están ahí, que luego personalmente me dicen que lo están pasando también muy bien. Claro que os voy a echar de menos, yo también. Bueno, a lo mejor la última semana, las primeras no. Os digo porque tengo ganas de vacaciones ya. Me voy a tomar, hay que refrescar la mente, hay que pensar en otras cosas para poder seguir disfrutando de lo que más nos gusta, porque dicen que todo con exceso cansa. Yo no estoy cansada, pero por si acaso voy a intentar no cansarme cogiéndome unas vacaciones. Nos vemos el día 1, que no penséis que os iba a dejar ahí 2 semanitas más, ¿no? Como los institutos, de eso nada. El día 1 de septiembre nos vamos a ver en directo con el estrés epidérmico, que es algo que ocurre en la época de verano y sobre todo cuando se cambia de un sitio a otro. Es algo interesante para poder hacer tratamientos. La aromaterapia la seguiremos, de vez en cuando meteremos una clase de aromaterapia para que podáis aprender de todo. Recuerdo que hoy nos hemos quedado en el clavo, sí, le tengo aquí marcado, y seguiremos hablando y terminaremos con recetas, haremos muchas clases de aromaterapia. Recordad que Nueva Visión no se va de vacaciones, Yolanda sí, pero Nueva Visión no. Nueva Visión sigue estando en Reina de 8 a 3 y a través de nuestros teléfonos directos pues os van a atender. Y por supuesto la tienda online siempre está ahí para todos vosotros los 365 días del año. Que no os falte de nada. Cuidaros un montón, protegeros, esto es súper importante, la palabra que más me gusta, importante, mascarilla, no reuniros en grandes concentraciones y todos los que os vais de vacaciones, disfrutar de ellas y los que os quedáis, disfrutar de lo que estáis haciendo. Bueno, un beso para todos, nos vemos a la vuelta. El día 1 estamos aquí y seguimos con nuestros temas. Venga, que tengáis un buen verano. Chao, chao.